Como fotógrafo de naturaleza y patrimonios, creo que busco la identidad, lo que nos hace ser lo que somos, habitantes de este rincón del mundo llamado Colombia. Siento que tengo la responsabilidad de contar y mostrar lo que vale la pena conocer. Y siento que el legado que de alguna forma quiero dejar con mi labor es que los colombianos sepan y conozcan cuáles son esos patrimonios ocultos, esos patrimonios que no conocemos, que tenemos aquí en este territorio y que también hacen parte de ser lo que somos, tanto en naturaleza como a nivel cultural. Entonces mi labor fotográfica va enfocada a eso, a descubrir nuestra propia identidad. Mi nombre es César David Martínez y soy fotógrafo de naturaleza y patrimonios. Seguí la ruta y el camino de la fotografía porque siento que es como una llave de entrada a vivir experiencias sublimes, experiencias inolvidables y también una forma de darle a conocer al mundo y a los colombianos esos patrimonios naturales y culturales que probablemente no conocemos. Soy expedicionario, he hecho un total de 138 con esta, 138 expediciones, viajes y diferentes tipos de recorridos por Colombia, sus 32 departamentos, más la ciudad capital y 15 países. Y después de un gran día, una gran cerveza. Espectacular. Bueno, estamos arrancando nuestra expedición hacia el Parque Nacional Natural El Tuparro. Salimos desde Bogotá, vía todos los llanos orientales por Villavicencio, Puerto Gaitán, Primavera. Finalmente queremos llegar al río Orinoco. Esto con el fin de hacer una expedición fotográfica de naturaleza. Vamos a documentar especialmente el ecosistema del Parque Nacional Natural El Tuparro. Este río gigantesco maravilloso que es el límite entre Colombia y Venezuela, que es nuestro Orinoco, y lo que nos encontramos en el camino. Vamos a subir algunas de esas rocas gigantes que se encuentran allá, visitar algunas comunidades indígenas, vamos a documentar la flora y la fauna, las lagunas, los ríos, las madreviejas, los meandros, en fin. ¡Tremendo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Esa es! Bueno, continuamos nuestra travesía para llegar al río Orinoco en la frontera con Venezuela y al Parque Nacional Natural El Tuparro con The Hopulous Experience. Aquí amanecimos en la mitad de la nada, en algún lugar del departamento del Bichada, cerca del río Meta. Debido al clima que estamos transitando en este momento, que es invierno, probablemente en el camino nos vamos a encontrar con caminos muy enlodados, muy llenos de agua, entonces probablemente va a ser difícil. Nos enterramos de nuevo otra vez acá, entonces un bajo que no vimos y toca sacar acá a punta de pala la tierra excedente detrás de la llanta para a ver si la logramos sacar. Un día y una noche aquí tratando de sacar esta. Vamos a ver. Oh, por Dios. Intento número 7, media hora después. En el sitio más inesperado se nos acabó la gasolina. No me jodas.
¿Se acabó la gasolina? Tenemos este tremendo 4x4 que tenemos aquí, que probablemente nos va a servir para sortear esas dificultades que estos terrenos agrestes, duros, difíciles de los llanos orientales colombianos, pues nos vamos a encontrar por allí. Pues para eso vamos muy bien equipados con la 4x4 Hopulus y seguramente pues vamos a intentar llegar. Bueno, después de 3 días de recorrido, finalmente tuvimos la grandiosa oportunidad de llegar al río Orinoco. Para mí es de los grandes ríos colombianos, es el más bello de todos. Es un río misterioso, místico, es un río majestuoso, sobrecogedor, y poder llegar acá de nuevo, poder volver a verlo y poder volver a encontrarlo, para mí es una experiencia de vida. Y el hecho de que haya sido un trayecto tan difícil, 3 días por tierra, 4, hoy es nuestro 4.º día por tierra, y todas esas enterradas que tuvimos en el camino, esas dificultades tan grandes se olvidan completamente. Acabamos de pasar también por 2 monolitos gigantes de unos 150 metros de altura, maravillosos, en una tarde absolutamente genial. Y estos son los momentos de la vida que uno le agradece al oficio de la fotografía, porque uno no tiene con qué pagar eso, no hay forma de pagar esta maravilla, esta majestuosidad. Y bueno, ahora que ya estamos acá en el lugar, estamos planeando nuestros itinerarios, la logística de cómo van a ser estos días aquí al lado del río Orinoco y del Parque Nacional Natural El Tuparro. Estamos con una deliciosa cena japonesa gourmet en pleno a 5 metros del río Orinoco. Estamos vía al raudal de Palomazón, frente a Puerto Ayacucho, y nos hemos encontrado con algunas especies como la clovesia, que se ve también en la serranía de la Macarena, la planta que se autoincinera. Encontramos hoy la pandion, el martín pescador, el cuco ardilla, algunas especies, y aquí observamos cómo los árboles de la Orinoquía crecen y rompen la roca, nacen allí. Es una absoluta maravilla este lugar. Esta cámara es como cuando uno salía con una niña, 2 estratos o 3 estratos más que uno, y uno sabe que es inalcanzable, pero es absolutamente deseable. Entonces estamos aquí probando esta monstruosidad de Leica, donde es una cámara muy minimalista, con unas ópticas maravillosas, con una interfase muy amable, y se ven ahí tan sencillas, pero uno sabe que es un monstruo completo. Bueno, vamos a hacer ahora una prueba donde quiero probar mi sistema de iluminación a ver si funciona con estas Leica. Y como todavía estamos en la hora azul, entonces queremos hacer una larga exposición con iluminación artificial lateral para resaltar las texturas y el volumen y el color de unos árboles que nacen rompiendo unas rocas gigantes acá en la reserva del Tuparro. Entonces vamos a ver si logramos eso, y si sale la foto ahí se la mostramos. Hoy madrugamos a las 4 de la mañana para salir hacia el raudal de Maipores. También vamos a visitar una comunidad indígena. Seguimos buscando poesía visual aquí en nuestro río Orinoco. Ya está cogiendo bueno el clima. Empezó a brillar y ya está altísimo el sol.
La manito. Bueno, estamos aquí en la comunidad Sicuani del río Tuparro, dentro del Parque Nacional Natural del Tuparro, y muy amablemente esta familia de la etnia Sicuani, indígenas aquí, que son los guardianes de este paraíso que se conoce como el raudalito de Cañolapa, que ustedes ya lo van a ver que es un lugar absolutamente maravilloso. Ellos son los guardianes de este lugar, imagínense, y han decidido apoyarnos, ayudarnos, y nos explicaron cómo es el proceso del mañoco, etc. Ahora vamos a hacer una fotografía. Finalmente pudimos visitar Cañolapa y entró así directo al top 5 de mejores lugares de Colombia. Estamos entrando por uno de los caños que quedan afluentes al río Tuparro. Vamos a ir aquí, ahí parece que hay un par de lagunas, y aquí estoy haciendo la fotografía que es de el bosque inundable, la selva, cuando el río se crece y todas las raíces de los grandes árboles quedan por debajo del agua. Entonces vamos a buscar el lugar ideal para hacer esa fotografía en particular. Vamos a estar en un lugar donde están las lagunas. Son 4 lagunas que parecen dedos desde la imagen satelital. Entonces nuestra idea es llegar aquí a algún clarito en medio de la selva inundada, y desde allí volar el dron desde la barca, que es un poco difícil. Bueno, el día de hoy hicimos una aproximación hacia el Cerro Humeante, un cerro desconocido, muy poco explorado, y tuvimos la oportunidad de tener un sol espectacular. Aquí llegamos a la cumbre con nuestro dron haciendo esa exploración, y nos dimos cuenta de que hay una selva en toda la cumbre y un bosque de palmas. Pero más allá, en esta cumbre, esta piedra, nos encontramos con un par de reisamuros que son el vultur más bello del mundo. Es increíble, una ave muy difícil de encontrar y muy bella en toda la cumbre. Entonces es uno de esos momentos muy importantes de nuestra labor de fotografía de naturaleza, y de estar recorriendo aquí el departamento del Bichí. Bueno, regresamos de nuestra expedición hacia la Reserva del Tuparro. Ya llevamos unos días aquí en Bogotá, ya decantamos un poco, procesamos no solo la experiencia, sino también el material fotográfico que hemos ido revisando poco a poco,
y ya tenemos una preselección acá para ver cuál de estas va a ser la obra que se va a imprimir y va a quedar aquí en la Galería Hópulus. Entonces los invito para que revisemos, observemos un poquito de este material ya preseleccionado. Aquí esta textura amarillo con verde, ese borde increíble sobre la roca, ese afloramiento rocoso que solamente se puede ver en el invierno, y es una de las razones por las cuales hicimos este viaje en el invierno, buscando ese verde. Nuestro medio de transporte en su punto máximo, una de las noches que pasamos sobre uno de los afloramientos rocosos. El retrato hecho con una Leica de nuestro expedicionario Felipe y su camioneta Hópulus. Nuestro guía Andrés en un viaje en el Bongo, en medio de la selva, en el raudal de Maiporés. Este es uno de esos afloramientos rocosos maravillosos donde se mezclan los parches de selva con la sabana y todas esas líneas y esa textura que sale de la roca al fondo del río Orinoco en un hermoso atardecer con unas nubes espectaculares. Y esta es la imagen seleccionada para nuestro print. Esta es la imagen que finalmente hemos decidido imprimir. La imagen que se queda aquí en la Galería Hópulus, como que resume nuestro viaje a la Reserva de la Biosfera del Tuparro.